Un diseñador jefe chino dijo una sola frase sobre esta máquina, y esa frase hizo temblar a todo el mundo occidental. La OTAN le puso un nombre en código que significa criminal, y cuando descubras por qué, vas a entender el verdadero terror. Sus pilotos confiesan algo que suena imposible. Puedes girar alrededor de tu propia cola, controlando completamente al enemigo sin escapatoria posible. Tiene un motor que su propio creador se negó a llamar de quinta generación, porque ya pertenece a la siguiente. Pero lo más aterrador no es el avión en sí, es lo que vuela a su lado y que nadie esperaba ver jamás. Quédate hasta el final, porque lo que oculta la etiqueta de clasificado es mucho más impresionante que todo lo conocido hasta hoy. Un diseñador jefe de aviación en China dijo una sola frase sobre esta máquina, y esa frase recorrió el mundo entero en cuestión de horas. Según él, los pilotos enemigos que se encuentran con este aparato en el cielo no necesitan un cañón, sino una catapulta confiable. Cuando un profesional de esa magnitud, representante de una de las mayores potencias aeronáuticas del planeta, dice algo así, no es un cumplido. Es un reconocimiento de poder real. Los analistas occidentales la describen como una amenaza. La OTAN le asignó un nombre en código, Felón, que significa criminal. Según las reglas de clasificación de la OTAN, todos los nombres en código de casas comienzan con la letra F. Pero este apodo dice más que cualquier informe técnico. En Rusia casi nunca usan esos términos, y desde luego no reflejan las verdaderas capacidades de esta tecnología. Pero, ¿por qué tanto revuelo mundial? Para entenderlo, necesitas retroceder 2 décadas, al momento exacto en que todo comenzó. Y lo que descubrirás cambiará tu perspectiva por completo. A principios de los años 2000, el mando militar ruso adoptó una estrategia decisiva. El país necesitaba un caza completamente nuevo de quinta generación. La tarea fue encomendada a la Oficina de Diseño Experimental Sukhoi, una de las leyendas más reconocidas de la aviación mundial sin excepción alguna. Durante décadas, los ingenieros de esta oficina crearon cientos de tipos de aeronaves y modificaciones: cazas, interceptores, bombarderos, aviones de reconocimiento y ataque. Incluso diseñaron aviones de pasajeros, cargueros, agrícolas y deportivos. Más de 60 tipos fueron producidos en serie a lo largo de su historia. Pero la misión que ahora enfrentaban era radicalmente diferente a todo lo anterior. No bastaba con crear otro buen avión de combate convencional. Necesitaban lograr un salto tecnológico. El proyecto recibió la designación de Fábrica T-50, y el trabajo comenzó a hervir desde el primer día. Años de cálculos, diseño y pruebas de sistemas individuales. Y entonces, en 2010, la máquina despegó de la pista por primera vez. Fue un momento histórico. El primer vuelo del caza supersónico ruso de quinta generación. Pero aquí viene la pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué era necesario crear un avión completamente nuevo si el arsenal ya incluía máquinas excelentes como el Su-27, Su-30 y Su-35? La respuesta está en el concepto mismo de quinta generación. Y esto lo cambia absolutamente todo. No es un término de marketing ni un número ordinal cualquiera. Es un conjunto de requisitos estrictos que un caza debe cumplir para dominar el combate aéreo en las próximas décadas sin ninguna concesión posible. Invisibilidad ante el radar. Capacidad de volar a velocidad supersónica en modo crucero, no brevemente con postquemador, sino de forma constante y sostenida. Multifuncionalidad. La habilidad de trabajar con igual eficacia contra objetivos aéreos, terrestres y marítimos dentro de una sola misión de combate. Y finalmente, capacidad de red. La posibilidad de actuar no en solitario, sino como elemento de una única red de combate coordinada e integrada. El Su-57 cumple todos estos requisitos. Además, no es solo un caza ni solo un avión de ataque convencional. Es una plataforma universal que combina funciones de ambas categorías. Su concepto fue construido desde el inicio para acciones coordinadas en red. Puede operar junto a otros cazas, con otros tipos de vehículos, con sistemas de control terrestres, y si es necesario, de forma completamente autónoma. El equipamiento a bordo proporciona intercambio de datos en tiempo real. Pero los diseñadores incorporaron algo aún más importante en este proyecto revolucionario: una arquitectura abierta. Esto significa que la plataforma puede recibir nuevas tecnologías con cambios mínimos en el diseño base, sin reestructuración profunda.
En resumen, un avión diseñado para mantenerse actual durante décadas, absorbiendo cada innovación que aparezca en la industria aeronáutica del futuro cercano. Pero una de las cualidades más importantes de la quinta generación es la capacidad de permanecer invisible. Y aquí comienza quizás lo más fascinante: la invisibilidad. Un requisito que transformó literalmente el enfoque del diseño de casas modernos. Antes, los diseñadores pensaban primero en aerodinámica y velocidad. Ahora se añadió la tarea de hacer la máquina lo más imperceptible posible para los radares enemigos. Y el S-257 resuelve esto magistralmente. Primero, la geometría especial del fuselaje. Todas las superficies exteriores están inclinadas en un rango muy específico y claramente definido de ángulos calculados. Esto no es casualidad ni capricho del diseñador. Cada grado de inclinación está calculado para reflejar las ondas de radar hacia los lados, no de vuelta. Segundo, el revestimiento utiliza materiales especiales radioabsorbentes que no reflejan, sino que literalmente absorben las ondas de radio que impactan contra la superficie. Estos materiales son parte de la aplicación extensiva de compuestos en el diseño. Los compuestos representan aproximadamente el 24% del peso total y cubren cerca del 70% de las superficies exteriores. Son cifras impresionantes que demuestran cuán profundamente está integrado el principio de baja visibilidad. Pero desaparecer para los radares es solo parte del camuflaje. La pintura del caza tampoco es casual, ni meramente estética en absoluto. El sistema de camuflaje ayuda al avión a fundirse con el fondo del cielo o la tierra, y desde ciertos ángulos deforma visualmente su silueta. Invisible para la electrónica, difícil de detectar a simple vista. El S-257 está diseñado para que el enemigo sepa de su presencia demasiado tarde. Pero ser invisible no basta para ganar. Necesitas ver tú primero al adversario. Y aquí entra en acción el cerebro electrónico de este caza. Los pilotos de prueba que trabajaron con el Su-57 formularon el principio del combate aéreo de manera extremadamente simple y directa. Gana quien vio primero. Por eso el diseño integra el más avanzado complejo de aviónica con el nivel más alto de automatización jamás implementado. La estación de radar y los sistemas de detección electro-óptica permiten rastrear aeronaves enemigas a una distancia enorme, mucho antes de cualquier amenaza directa. Acercarse al Su-57 hasta la distancia de un disparo efectivo es una tarea extremadamente difícil para cualquier piloto adversario en el mundo. Es difícil porque el piloto se entera de la aproximación enemiga mucho antes de que estos lleguen siquiera a la zona de peligro real. Dentro de la cabina, la información se muestra en dos pantallas de 15 pulgadas que configuran una imagen táctica completa del entorno de combate circundante. Pero lo más interesante es que el Su-57 fue originalmente monoplaza. Y esto no fue una limitación, sino una decisión deliberada y calculada. Los desarrolladores llamaron a su complejo de aviónica automatizado el segundo piloto. Este asistente electrónico asume una cantidad enorme de tareas rutinarias de vuelo. Libera al piloto de combate y le permite concentrarse exclusivamente en las decisiones tácticas principales y en la conducción del enfrentamiento aéreo real. Pero detectar al enemigo es solo la mitad de la batalla. Todavía hay que ser capaz de alcanzarlo. Y en esto, el arsenal no escatima. El caza está equipado con misiles guiados aire-aire para destruir objetivos aéreos y misiles aire-superficie para trabajar contra objetivos terrestres y navales simultáneamente. Además, cuenta con bombas aéreas corregidas capaces de impactar objetivos en tierra con alta precisión, desde altitudes operativas considerables, sin exponerse al fuego enemigo. Y finalmente, un cañón de aviación integrado que dispara en ráfagas a un ritmo de hasta 1500 disparos por minuto sin interrupción. Este conjunto de armamento permite resolver absolutamente cualquier tarea, tanto de caza como de ataque. Pero hay un detalle que lo distingue de todos. Muchos cazas furtivos del mundo rinden bien en combate a larga distancia. Lanzan un misil desde lejos y se retiran sin ser detectados por nadie. Pero en combate cercano, donde todo se decide en fracciones de segundo y la capacidad de cambiar bruscamente de rumbo es vital, frecuentemente pierden ventaja. El Su-57 es igualmente peligroso tanto a larga como a corta distancia.
Su supermaniobrabilidad a velocidades supersónicas otorga una ventaja enorme en combate real. La fuente de esta maniobrabilidad está en la parte trasera de la máquina, donde se encuentra el verdadero corazón palpitante de todo el proyecto. Los motores del Su-57 son quizás el componente más impresionante de toda la aeronave. Están equipados con sistema de empuje vectorial controlado. Esto le da al piloto posibilidades que parecen fantásticas. Los aviadores describen las sensaciones al pilotar esta máquina de una manera muy reveladora. Puedes girar alrededor de tu propia cola a velocidad mínima, controlando completamente todos los movimientos del adversario sin perder jamás la ventaja posicional en combate. La máquina es capaz de ejecutar las figuras más complejas, cambiar bruscamente de giro e inclinación, y girar prácticamente en su propio eje sin perder estabilidad. Los diseñadores concibieron 2 etapas de desarrollo para la planta motriz. El motor de la primera etapa ya proporciona características sobresalientes en su categoría operativa, pero el motor de segunda etapa es algo completamente diferente. El diseñador general lo describe como generación 5 Plus, y tiene razones muy sólidas para ello. Este motor produce el máximo empuje específico con el mínimo consumo específico de combustible y peso. Según él, no existe otro motor así en el mundo. Por ciertos parámetros, ya cumple con los requisitos de la siguiente generación, la sexta. Son los motores los que proporcionan una capacidad clave fundamental: el vuelo supersónico de cruceros sin uso de postquemador. El Su-57 puede ascender hasta 20 km y alcanzar 2.600 km por hora. Eso equivale a 2.2 veces la velocidad del sonido. El ala del caza tiene una sección de raíz con borde de ataque giratorio integrado. Esto mejora notablemente la aerodinámica, especialmente en ángulos de ataque elevados. Todo junto, motores, aerodinámica y empuje vectorial, crea una máquina sin rival posible. Pero incluso el avión más perfecto es, al final, un instrumento en manos del piloto. Y de cuán cómodo esté, depende mucho el resultado. La cabina del Su-57 es un mundo completamente diferente comparada con generaciones anteriores. La diferencia con el Su-27 en ergonomía es enorme. En el interior se instaló un nuevo sistema de soporte vital y suministro de oxígeno, y aquí se usa una solución que cambia todas las capacidades tácticas. Una estación integrada de generación de oxígeno a bordo. Gracias a ella, la duración del vuelo prácticamente no está limitada por las reservas de aire disponibles. El asiento eyectable merece atención especial. No es simplemente un medio de escape en emergencias. Es un sistema inteligente que analiza todo automáticamente y sin demora. Evalúa altitud, velocidad, movimiento angular de la aeronave y también la estatura y peso del piloto. Calcula por sí mismo el momento óptimo de eyección. Todo está pensado hasta el mínimo detalle. Todo apunta a que la persona dentro pueda concentrarse plenamente en el combate sin distraerse con tareas secundarias. Los desarrolladores también simplificaron la estructura misma del diseño. Comparado con el Su-27, el caza tiene 4 veces menos piezas individuales en su ensamblaje. Pero un solo caza, incluso el más avanzado del mundo, sigue siendo un solo caza. ¿Y si no actuara solo en el campo de batalla? Uno de los conceptos más prometedores y aterradores para el enemigo es el uso del Su-57 junto con drones de ataque coordinados. Los analistas extranjeros creen que esta combinación dominará cualquier combate aéreo futuro. Y hay razones de sobra para pensar exactamente eso sin exagerar. El Su-57 fue creado originalmente con la posibilidad de interacción coordinada no solo con vehículos tripulados, sino también con aeronaves no tripuladas. Este concepto se llama Wingman Leal, un dron asistente del caza pilotado, capaz de portar su propio arsenal para combate aéreo y ataques terrestres. Puede recibir el fuego enemigo, ayudar a suprimir defensas antiaéreas, penetrar tras las líneas adversarias y lanzar ataques de precisión contra objetivos estratégicos seleccionados. Mientras tanto, el riesgo para el piloto del caza principal se reduce significativamente. En 2019, este concepto pasó de la teoría a la práctica. El Su-57 realizó su primer vuelo conjunto con el dron pesado de ataque S-70 Okhotnik. Este evento fue una declaración seria e inequívoca. El combate aéreo del futuro lucirá exactamente así.
Un caza tripulado al frente de un grupo de vehículos de combate autónomos bajo su mando directo, controlándolos, coordinando sus acciones y multiplicando así su propia potencia de fuego, de maneras que un caza solitario jamás podría lograr por sí mismo. Pero, ¿cuánto de esto está confirmado no por pruebas en polígono, sino por experiencia real de combate? La producción en serie ya fue lanzada oficialmente. Las primeras máquinas del lote de instalación fueron entregadas al Ministerio de Defensa. Pero lo más importante es otra cosa que pocos mencionan abiertamente. Las características técnicas de vuelo, las capacidades del equipamiento, el armamento y las propiedades de invisibilidad fueron confirmadas durante operaciones de combate reales, no simulaciones. Un par de Su-57 fueron desplegados en Siria, en la base aérea de Jmeimim. Los detalles de esas misiones son, por supuesto, clasificados. Pero el hecho mismo del uso en combate habla por sí solo. La máquina fue probada en condiciones reales, y el programa no fue reducido sino ampliado. La producción sigue aumentando, y los resultados evidentemente fueron más que convincentes para quienes toman las decisiones sobre el futuro de la Fuerza Aérea Rusa. También existe una versión de exportación que, según los expertos, tiene un alto potencial en el mercado internacional de armamento para varios países interesados. En 2018, el Su-57 se convirtió en la estrella del desfile del Día de la Victoria. Los pilotos demostraron maniobras que asombraron a todos. En el Salón Aeroespacial MAX 2021, un piloto de pruebas hizo pasar la máquina por figuras complejísimas con cambios bruscos de dirección absolutamente impactantes. También se presentó un simulador de realidad virtual que reproduce con alta precisión el interior y exterior de la cabina. Ya se usa activamente para entrenamiento. Pero todo lo que conocemos y vemos hoy es, en esencia, solo la punta del iceberg. Porque lo más interesante probablemente aún está por delante. Regularmente aparecen informes sobre mejoras prometedoras. Entre ellas, un sistema de control por voz que permitirá al piloto dar órdenes sin soltar los controles. Otra novedad es un lector de movimiento ocular que permitirá gestionar mecanismos individuales con solo una mirada directa, sin tocar ningún botón o panel. También se discute la posibilidad de producir una versión biplaza del caza, adaptada específicamente para coordinar un enjambre completo de drones en misiones complejas simultáneas. El segundo tripulante se concentraría exclusivamente en la coordinación de las aeronaves no tripuladas, mientras el piloto principal mantiene el control del combate aéreo directo. Por separado, se desarrolla un sistema de monitoreo estructural en tiempo real. Sensores de tensión y emisión acústica distribuidos por toda la estructura del avión. Estos sensores recopilan datos continuamente durante todo el ciclo de vida de la aeronave. Cuando los materiales compuestos comienzan a degradarse, los impulsos acústicos aumentan notablemente. El sistema registra esto y determina con precisión la zona donde comienza el deterioro. Permite realizar mantenimiento preventivo antes de que el desgaste alcance niveles críticos. En resumen, el avión mismo informará sobre su estado de salud en cada momento. Esto no es ciencia ficción, sino líneas concretas de trabajo ya en desarrollo. Los diseñadores se aseguraron de que la plataforma estuviera preparada desde el inicio para aceptar tecnologías que hoy apenas comienzan a existir en fase experimental. Las características exactas de la máquina permanecen bajo estricto secreto. Puedes mirar el avión desde fuera, admirar su vuelo en exhibiciones aéreas internacionales impresionantes. Puedes incluso probarlo como piloto en un simulador virtual inmersivo. Pero lo que esta máquina realmente puede hacer, solo lo saben quienes la crearon y quienes la elevan al cielo cada día. Quizás lo más impresionante del Su-57 es precisamente aquello que todavía simplemente no conocemos.